Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos que hoy día están reunidos. Dios lo bendiga, Dios recompense a cada uno su esfuerzo, su sacrificio grandemente. Dios bendiga también a nuestros hermanos aquí presentes. Pasemos un gran tiempo alrededor de la palabra de Dios. Éxodo 25. El libro de Éxodo, el capítulo 25. Gloria a Dios. Éxodo 25. Dice así. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la voluntad esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos a orar un momento. Dios amado, queremos agradecerte por todas las bendiciones que nos das día a día y que nuestro corazón pueda, Señor, ser tan iluminado por el entendimiento de tu palabra para saber, Señor, tu labor, tu capacidad, en la cual tú, Señor, trabajas diariamente para nuestro bien. Y de esa manera, pues, nuestro corazón estará cada día más agradecido a ti, Señor. Y a eso, pues, nos bendice, Señor, hoy día con esta reunión, donde, Señor, cada uno hace su parte, cada uno labora para ello. Unos aquí presentes, otros a la distancia, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, con gran expectativa, Señor, de ser grandemente ayudados y bendecidos por tu palabra, vamos a tomar este tiempo. Dios los bendiga. Aleluya. Entonces estamos viendo este tema, el poder de la sabiduría, porque eso es lo que la Biblia describe, ¿sí? Cuando leemos aquí en Proverbios, el capítulo 8, dice el versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo esté el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿No es verdad?
mío es el poder. Por mí reinan los reyes. Obviamente no está hablando de los reyes terrenales de acá, solamente está hablando del reino verdadero. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y los gobernadores juzgan la tierra. Escucha esto, amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. O sea, no desperdiciando el tiempo. Entonces, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¿Sí? Solamente los que aman a Dios, pues los que aman la sabiduría, podrán tener esa gran promesa de Dios, esa gran heredad que Dios ha dispuesto para su pueblo. Entonces, al darle credibilidad a estas verdades, queremos mirar por la palabra de Dios cómo trabajar con nosotros para ese resultado que ayer estábamos viendo, cómo es que la palabra de Dios propone, que será un resultado inmensamente grande. ¿Sí? Entonces, todo el detalle está en que usted se anime realmente a querer un resultado grande en su vida de parte de la palabra de Dios, de su vida cristiana. Que miramos aquí como en el libro de Ruth, Dios registrando esos detalles. Noemí le dice, no he de buscar yo un hogar para que te vaya bien. Interesado, Dios que le vaya bien. ¿Por qué? Porque había mostrado fidelidad, había decidido ser leal a Dios. Ahora, lo mismo hemos visto con los hermanos, con los creyentes. Entonces creemos que estas promesas también son las mismas para el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo lograr beneficiarse de ello? Porque nos damos cuenta que las promesas de Dios son muy grandes, ¿sí? Son tan grandes que realmente será un testimonio tan grande de cada creyente que la Biblia dice, muchos irán de aquí para allá y te buscarán por causa de Dios, ¿sí? Que te ha honrado. Vimos todas esas promesas. Ahora, es importante que nosotros nos interesemos en qué promesas, qué plan, cuál es el plan de Dios para el día en el que vivimos. Recuerde, vimos como Abigail era de un entendimiento tan preciso y tan exacto para el día en el que ella vivía. Lo creía, estaba segura, lo sabía, podía hablarlo. Entonces vimos todo el plan de Dios, todas las promesas de Dios están en la Biblia para este día. Entonces es muy grande la promesa de Dios. Ahora el punto es cómo acceder a ellas, cómo acceder, porque hay un camino para todo, hay una manera para lograr eso. Entonces, siendo que Dios nos ha traído hasta aquí, entonces creemos que puede develarnos los secretos para ello. Porque recuerde, son demasiadas cosas gloriosas que la Biblia promete. ¿Sí? Leamos un poco más algunas promesas más aquí en Zacarías. Porque no solo basta decir sí, yo lo creo, pero el punto es cómo va a tomar lugar eso. ¿Cómo va a tomar lugar todas estas cosas? Zacarías el capítulo 12. Dice así, Zacarías 12, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, o sea, el creador, el que administra todo. Y no solo eso, él se presenta de esta manera, o sea, dice, este es lo que, las características del que está hablando, ¿no? Dice, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho esto. O sea, el creador de toda la creación y el autor, ¿sí? El diseñador, ¿sí? El creador, el que nos ha traído a existencia. Entonces, él se presenta para que nosotros sepamos quién es el que habla. Definitivamente, alguien así sabe de lo que está hablando, ¿sí? Entonces, él dice que hará esto. Ese es su plan. ¿Se acuerda como en los días de David? Su plan era llevar a David al trono y Dios había dicho que lo iba a hacer.
Sí, pero no dio los detalles, no dijo que en el camino habría un montón de cobardes que terminarían siendo los valientes de David. Sí, esa es la manera en que lo llevó al trono. Entonces dice aquí, he aquí, yo pongo a Jerusalén. Jerusalén es cada creyente, usted es llamado a hacer eso. Pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿Sí? Yo pongo a Jerusalén, dice, tan poderoso que hará temblar a todos los pueblos. Y en aquel día, dice, que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Así como va a pasar para Israel natural, es el mismo proceso para Jerusalén espiritual. Entonces dice, no es que todo el mundo va a estar a su favor, no es que todas las religiones van a estar apoyándolo, ¿sí? Pero dice, será tan poderosa la obra que Dios hará con cada creyente que no hay forma de que vayan a sacudirlo, no hay forma y no hay poder del infierno que vaya a sacudirlo. Esto simplemente es lo mismo que Jesús dijo. Jesús leía estas cosas y él dijo, yo edificaré mi iglesia, en San Mateo 16, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hablando de una realidad gloriosa. Sí, entonces el punto es, cuando a nosotros nos interesa que Dios haga de nosotros esa promesa que Él ha dicho que haría de su iglesia, así como a Abraham le interesó lo que Dios había dicho que haría de él, igual, los hijos de Abraham interesados lo que Dios dice que hará de usted. Si somos de esa simiente real de la fe de Abraham, entonces también nos atrevemos a aceptar, a creer lo que Dios dice que haría con usted en este día, en este tiempo. Y cuando usted cree eso, entonces empezará a preocuparse, a trabajar por aquello que Dios va a mostrarlo, cómo va a llevar a cabo esto. Entonces dice el versículo 5, el versículo 4, ¿sí? Todos estarán contra Jerusalén. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Eso es lo que va a pasar en ese tiempo. Todo será una situación terrible, como en la Odisea. Dice, pero más sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Dice el verso 5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón. Observe, o sea, cuando Dios está haciendo esta obra, mire lo que Dios dice que tomará lugar en el corazón, en el pensamiento, en el entendimiento de los capitanes de Judá, de los líderes. Dice, ellos dirán acerca del pueblo, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Cuando Dios haga eso, ¿por qué va a estar confiados los capitanes, los predicadores, ¿sí? Cada creyente que le interese el plan de Dios para el pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Dónde estará su confianza? En que la fuerza de ellos no es su fuerza de ellos. Por eso que el historial suyo, pues ni lo considerará alguien que tenga fe en la promesa. Sí, usted puede decir, pero hermano, mira lo que ha pasado. Diré eso, olvídate. Porque no será tu fuerza aquí será la capacidad de Dios en escena, en manifestación. Sí, ese es el entendimiento con el que debe ir cada creyente, cada predicador, cada gente con fe, en saber que la fuerza del creyente no va a estar en la esfera humana, sino en Dios. Por eso dice, dirán en su corazón, es el entendimiento que tendrá. Por eso le digo, ¿qué es lo que usted cree con respecto a la gente? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo los mira al pueblo de Dios? ¿Sí? Por eso es bueno el canto de cuán hermosas son las moradas de Jehová. ¿Sí? El Jerusalén celestial, ¿sí? Los primogénitos de Dios. ¿Por qué? Una vez que, piénselo, Ruth,
¿Qué tenía Ruth para cambiar su vida? Ella pudo haber dicho, bueno, voy a ser una gran empresaria, voy a poner un gran negocio, algo. Pues no tenía capital, no tenía nada. Ella no tenía capacidad con qué cambiar su vida. Pero cuando ella nada más logró, el secreto era que logró amar, ¿sí?, a Dios y a su pueblo. Cuando le interesó, tu Dios mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Cuando le interesó esas dos cosas, porque eso en realidad son los 10 mandamientos. Y eso es aquello que Dios va a juzgar en el juicio del trono blanco. Eso es lo que se requiere siempre para redención, ¿sí? Y cuando ella amó eso, entonces fue inspirada a moverse al campo correcto, a la persona correcta. Y luego vino el entendimiento de la realidad en la que ella se encontraba. Entonces eso no es una historia, son profecías. Entonces dice, ellos dirán, ¿cómo es que el pueblo de Dios tiene en Dios sus fuerzas? Y cuando, piénselo hermanos, cada creyente que quiere realmente cambiar su vida, ¿sí?, cambiar su condición, es fácil. Es fácil. Aquí está la clave. Por eso dice, si el capitán de Judá, el líder, o cualquier creyente dijera, yo sé que ese hermano, esa hermana, ¿sí?, puede operar en el poder de Dios, lo cual es la sabiduría. ¿Sí? ¿Recuerdan? La sabiduría dice, mío es el poder, por mí reina ahora. Entonces, cuando dicen el corazón del creyente se mueve ese entendimiento, y si estos capitanes dicen, ¿sí?, estos capitanes dicen, la fuerza del pueblo de Dios es la fuerza de Dios, de Jehová de los ejércitos, entonces, ¿qué haría Dios con alguien que piensa así? En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. O sea, Dios dice, es tan poderoso en el mundo de Dios, en nuestro entendimiento, puede que no signifique nada, ¿sí? Pero en el mundo de Dios es tan poderoso cuando alguien dice, yo sé que el creyente puede caminar en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. ¿Cuál es? La sabiduría. ¿Qué haría usted? ¿Cómo usted va a mostrar que cree eso? Trabajaría tanto por obtener de esa sabiduría para pasarlo a los demás. Y alguien que haga eso, dice, yo lo pondré como un brasero de fuego entre leña. ¿Sí? Es como una fragua que está con todos sus, ¿sí?, turbinas toda ahí abanicándose. La leña es nada ahí. ¿Se da cuenta? Dios está mostrando cómo él revelando, ¿sí?, cómo es que va a tomar lugar una realidad gloriosa para el pueblo de Dios. Depende, ahora dice, eso no lo dirán en su mente, sino dirán en su corazón. Y cuando usted tiene algo en su corazón, no solamente lo dice y se sienta ahí, sino trabaje en ello. Cuando usted encuentra a alguien trabajando tanto, porque por lograr que el pueblo de Dios opere en el poder de Dios, lo cual es la sabiduría, esa persona simplemente, su éxito ya está asegurado por Dios. Fue lo mismo que le interesó Ruth. El pueblo de Dios lo miraba, oh, ese es el pueblo de Dios. Por más que hubo obstáculos para que cambie su concepto, no cambió su concepto. Sí, no cambió su concepto. Recuerde que cuando vino Jesús, mire el patrón del actuar del cristiano, ese es Cristo. Cuando vino Jesús, se da cuenta, Jesús nunca estuvo, ¿sí?, dando una golpiza a los creyentes, al pueblo, solo a los líderes. Porque Jesús dijo, ese líder, el que se para ahí, él no entra y no deja entrar al que quiere entrar. Entonces mucha gente, piénselo, ha hecho tantas cosas, no ha tenido éxito en su vida cristiana por causa de enseñanza errada, por causa de liderazgo con un enfoque equivocado. Pero el liderazgo correcto entenderá, la fuerza del pueblo de Dios debe ser la fuerza de Dios, y esa es la sabiduría de Dios. Entonces Él estaría trabajando para que estos secretos fueran puestos delante del creyente, para que él sepa qué hacer para cambiar su vida. ¿Sí? Estas son promesas que Dios va a cumplir. Esto que estamos viendo va a cumplirlo. Usted puede querer, en esta hora piénselo, cuán disponible está, que puede ser usted. Aquí quieren que se cumpla, pero alguien lo hará. Si usted medio que se acobarda, alguien lo va a hacer.
Entonces, si ese capitán dice eso, en aquel día, entonces dice, pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego y como antorcha ardiendo entre gavillas. Una antorcha ardiendo entre paja seca, en otras palabras. ¿Sí? O sea, Dios dice, lo haré tan poderoso. Tal vez es un pequeño, un sencillo capitán. ¿Sí? Porque en el mundo de Dios, recuerda que los capitanes no ordenan que vaya el pueblo, ellos van adelante. Alguien que decide abrir brecha, avanzar, ¿sí? Para que el pueblo de Dios pueda avanzar. Dice, yo haré de esa persona, lo haré tan invencible, lo haré tan poderoso. ¿Se da cuenta cómo están los secretos ahí colocados? Y consumirá a diestra y siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. Dice, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y el habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, o sea, Dios mismo viniendo en defensa del creyente. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. ¿Sí? Es bueno saber las promesas, pero luego, ¿cuánto a usted le interesa ver esas promesas manifestándose? Si a usted le interesa, entonces empezaría a decir, ¿y cómo puedo ayudar a que tome lugar esto? Que el más débil sea como David. ¿Cómo yo puedo ser colaborador de Dios para ello? ¿Cómo puedo trabajar para ello? Cuando usted lo cree, recién. Cuando usted nada más mira algo y dice, sí, es la palabra de Dios, pero no lo cree, simplemente lo deja pasar por su mente nada más. Pero es diferente que alguien lo cree y empieza a preguntarse, ¿cómo? Piense, el más débil será como David. Y alguien que sea de la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Qué promesas, hermano? ¿Qué promesas? ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a tomar lugar esto? Esto es fácil. ¿Sí? Sabemos que es la sabiduría de Dios, pero ¿cómo nosotros vamos a trabajar para que? No es difícil, recuerde que simplemente es falta de entendimiento. Es ahí donde nosotros estábamos leyendo el mensaje, era el mensaje, el Mesías. En el mensaje del Mesías. Vemos todas esas promesas tan grandes, tan poderosas, pero tiene que haber una manera de cómo acceder a ellas. ¿Sí? Dios todo lo puso bajo leyes, todo es bajo condición siempre. Entonces, miramos en este mensaje del Mesías que estábamos leyendo, el párrafo 16. Eso que hace en la parte final del párrafo para avanzar. Dice en Génesis 1:26, cuando Dios hizo al hombre. Esto ya leímos ayer, todavía recordándole. En Génesis 1:26, cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo un Dios, porque le dio un dominio y tenía autoridad. Él tenía poder sobre las aves del cielo, el ganado, sobre los vientos, las olas, los peces del mar y todo. Tenía dominio sobre todo. Él era un regidor. Les mostré aquí, ¿sí? Cómo es que cuando Dios le dijo en Génesis 1:26, leamos rápidamente para entender esto. Génesis 1:26. Cuando Dios iba a crear al hombre, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Observe, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, nosotros nada más vemos y pensamos que es en la creación natural, pero al leer el mensaje, lo que pasó en el arca, se da cuenta que Dios dijo, pon en el primer piso todas las bestias y los animales que se arrastran. En el segundo piso pon lo que es el mundo de las aves. En el tercer piso entra tú. Para poder ir el hombre de un mundo viejo y bajo el juicio de Dios, para poder ir a un mundo nuevo, ¿sí? Tuvo que hacer un arca. Él tuvo que traer a ese en el arca. Y luego, cuando él hizo el arca,
Eso está en el Génesis capítulo 6, le manda hacer el arca. Y le da el diseño, ¿sí? Dice el versículo 14, Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás, 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. O sea, le dice, hazlo de 3 pisos. Todo eso era un misterio, porque Jesús dijo que el secreto de la obra de Dios para aquellos redimidos en el tiempo del fin estaría reflejándose en los días de Noé. Entonces, cuando nosotros leímos ayer, solo para recordarles, aquí en el mensaje Jehová proveerá, parte 3. Recuerde cuando Dios dijo que señoree en el mundo del mar, las bestias, los reptiles y todas las aves. Sí, Dios no solamente está hablando de la creación afuera, es un misterio de que como el hombre en el final entendería lo que estaba escrito en la Biblia para su redención. Dice el párrafo, Jehová proveerá, parte 3, el 07 del 07 del 62, 7 de julio del 62. Párrafo 142. Párrafo 142. Ahí nos muestra el profeta, dice, cómo es que él no entró en el primer piso, subió al siguiente piso, donde estaban los pájaros, las aves, de donde estaban los animales que se arrastran al siguiente piso, de justificación a santificación, que son los pájaros. Y de ahí subió y entró al bautismo del Espíritu Santo, donde estaba la ventana por donde la luz puede entrar. Y ahí estaba en lugares celestiales. Entonces, ¿de qué nos hablaba los animales que entraron en el primer piso del arca? De justificación. Eso habla de la esfera del cuerpo. ¿Sí? ¿De qué nos hablaba el segundo piso? Las aves. De santificación, es el espíritu, es la esfera del espíritu. ¿Sí? Y luego, ¿de qué nos habla el tercer piso? Del bautismo del Espíritu Santo, ese es en el alma. ¿Sí? De eso nos hablaba. Entonces, cuando Dios dijo que señoree sobre el hombre, es aquello que Dios ya decretó. No es difícil, por eso Dios ha decretado. Cuando usted lo lee, lo cree y decide operarlo, toda la ley de Dios está a su favor. Porque Dios ya decretó que usted tenga control, tenga dominio de la esfera de su cuerpo y de su espíritu. Eso no es para que lo controle a usted, es que usted tome control de ello. ¿Sí? Entonces volvemos al mensaje del Mesías, entendiendo ya cómo es que Dios creó, dice en Génesis 1:26, al hombre y le dio poder sobre las aves del cielo, el ganado, sobre los vientos, sobre las olas, los peces del mar y todo. Y tenía dominio sobre todo. Él era un regidor, ungido para ser un regidor, porque fue hecho a la semejanza e imagen de Dios, con un dominio terrenal. Esa es la razón por la cual la Biblia dice que la tierra está gimiendo, esperando por la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando que el hombre regrese a su condición correcta. ¿Sí? Vamos a leer en Romanos, capítulo 8. El profeta nos está mostrando que va a tomar lugar esa realidad, y Pablo nos habla de eso. Va a tomar lugar esa realidad donde Dios dijo en Génesis 1:26 que lo ha colocado al hombre.
Dice el versículo 18. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo sabía, hay una gloria que está en el camino, que ha de manifestarse en el pueblo de Dios, que nosotros ha de manifestarse. Pablo sabía que algo venía en camino, que algo para manifestarse en el pueblo de Dios. Y luego dice eso, algo que iba a manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, de toda la creación, el anhelo, toda la creación, dice, tiene un anhelo, no cualquier anhelo, un anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación, dice, Pablo dice, las cosas que hoy pasamos, nada, porque va a venir, ¿sí?, una realidad gloriosa que ha de manifestarse en nosotros. Y de eso, toda la creación está a favor de eso. Está anhelando, está clamando por ello. O sea, es inevitable, eso va a tomar lugar. ¿Sí? Por eso si a nosotros un poco nos parece de repente difícil estos temas, de hablar de la gloriosa realidad, poderosa, sublime, sin igual, que jamás se ha visto, ¿sí?, tomando lugar en la vida de los creyentes, que será tan, dice el profeta, sobrenatural como en la venida de Jesús. A la vista de todos, pero nadie supo que él estaba ahí. Igual será en el tiempo del fin con su novia. Pero en medio, para los creyentes será glorioso. Entonces está prometido eso. Por eso el profeta dice, ¿sí?, Génesis 1:26, Dios lo creó al hombre con ese poder. Y eso no va a quedarse así nada más en escritura, un día va a cumplirse. Por eso él nos cita aquí, él nos citaba en el al final del párrafo 16, ¿sí?, él dice, él tenía dominio. Génesis 1:26, ¿con qué lo conecta? Con Romanos 8. ¿Sí? O sea, cuando usted está mirando Romanos 8, simplemente de lo que Pablo está hablando que vendrá a escena lo que Dios dijo en Génesis 1:26. Va a venir a escena. Entonces, por eso dice, esa es la razón por la cual la Biblia dice que la tierra está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando que el hombre regrese a su condición correcta. Toda la creación está esperando que el hombre regrese a esa condición en la que Dios declaró que debe estar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a lograrlo? Es tan sencillo. ¿Por qué? Porque toda la Biblia fue escrita en claves, que nada más Dios la podía interpretar. ¿Se acuerda cuando el profeta dice, si inventó su propia escritura? Él se hacía un puente, para él un puente ya significaba muchas cosas, solo él sabía qué significaba, una estrella por acá, un arco por acá y bueno, una flecha, ¿sí? Entonces eso es lo que Dios ha escrito en su Biblia, nadie lo iba a entender, ¿sí? Tal vez poco íbamos a saber que era Romanos 8, Génesis 1:26, pero Dios viene y nos empieza a mostrar, ¿sí?, cómo es que su plan de todo modo va a cumplirse y toda la creación está a favor de ese plan. Toda la creación está a favor. Cuando alguien desea que ese plan de Dios se cumpla en su vida, toda la creación va a estar a favor suyo. Así de sencillo. Ahora, leemos el párrafo 17. Ahora, el hombre se ha hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios lo creó, Dios le dio algo de su espíritu, parte de su vida. Y él era la semejanza e imagen de Dios. El hombre en su condición natural, en la manera que somos ahora, usted puede ver que él es mucho más que un animal, el hombre, como ellos están tratando de decir que somos, porque la gente dice que el ser humano es un animal, solo que racional. El profeta dice, somos más que eso, porque el hombre en su estado caído aún, a pesar de ser un hijo caído de Dios, usted puede progresar, tiene inteligencia, se construye una mejor vivienda. Tal vez nada más pone un techo por ahí, no se queda ahí, siempre tiene el anhelo de mejorarse, de superarse, porque es algo adentro del ser humano, de siempre querer hacer las cosas mejor, porque hay algo que lo jala hacia perfección. Hay algo que lo jala hacia perfección, hay algo adentro que él no lo puede evitar. ¿Sí? Entonces, se construye una mejor vivienda, mejores condiciones de vida, hace para sí mejores condiciones para viajar. Todo eso, somos testigos de eso. Ahora, él puede desplazarse a una velocidad de 1900 millas por hora en un avión jet o en un cohete. ¿Por qué? Porque ha tomado lugar hoy
Porque hoy el hombre tiene tanto deseo de mejorar, ¿sí? Y hacer más fácil las cosas para todos. ¿Por qué? ¿Sí? Porque en el lado espiritual también hay un pueblo que va a tomar lugar ese anhelo en su corazón. Las cosas, el mundo nada más sin la palabra de Dios solo está anhelando mejorar la condición de vida temporal. Pero eso es paralelo. Habrá un pueblo que buscará mejorar su condición de vida, no solo temporal, pero hacia eternidad. Por eso que hoy vemos todo lo que ha tomado lugar en el mundo de la ciencia. Dice, el hombre ha progresado al punto que casi puede viajar alrededor del mundo en solo 24 horas. Simplemente envía a los aires algo como un satélite, más allá del espacio, donde el aire está rotando. Y ahí permanece inmóvil y observa al mundo pasar debajo de él, el satélite. Y este da la vuelta completa en 24 horas, mientras él permanece inmóvil ahí. Él asciende al espacio y se mantiene ahí arriba, por encima de donde la Tierra está en movimiento, mientras allá está arrastrando su corriente de aire alrededor de sí misma, produciendo los vientos y lo demás. Luego desciende y está de regreso en casa. La Tierra está dando vueltas a una velocidad de cerca de 1.100 millas por hora. Y el círculo de la Tierra tiene 25.000 millas a su alrededor, o 40.234 kilómetros, ¿no? Y rota cada 24 horas, gira casi 100 millas por hora, y el hombre sube al espacio y desafía todo eso, toda esa velocidad, toda esa grandeza. ¿Sí? El hombre piensa a dónde ha ido, hermano. El hombre sin Dios ha hecho maravillosas cosas. Las leyes de la gravedad, todos los obstáculos, pero se fue. ¿Cómo es que descubrió que más arriba puede colocar un satélite? Que todo está en movimiento, pero el satélite ahí está estático. Y a través del satélite puede beneficiarse el mundo de las comunicaciones y todo su negocio y todo por satélites ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en eso del ser humano de querer un mundo mejor, de no estar conforme, de no estar satisfecho en lo que nada más ha logrado. Entonces dice, él sube al espacio y desafía eso, se coloca por encima de la fuerza de la gravedad y permanece ahí mientras observa el mundo girar debajo de él, que es el hombre es ingenioso e inteligente y está hecho a la imagen y semejanza de Dios, y dentro del hombre hay luz. ¿Sí? O sea, ¿por qué estamos mirando esto? Porque cuando estamos hablando de la realidad que Dios dice, voy a ser el más débil como David, usted dice, quiere ser Dios. O sea, algo, no. El hombre en sí ya es muy poderoso si él quiere serlo. Si él decide buscar una realidad diferente para él ya los recursos lo tiene. Y la ciencia nos muestra que gente sin Dios, mire lo que ha logrado. ¿Sí? El problema es que hemos crecido y hemos nacido pues en hogares, en una sociedad de tanto conformismo y de tanta rutina, de cosas tan simples y sencillas, que nos hemos vuelto simples como la sabiduría clama. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Cuando a nuestro alrededor hay gente que está todos los días descubriendo más cosas, ¿sí? Pero va a haber un pueblo que también va a despertar en la esfera espiritual a esa realidad. Observe, aquí quiero llegar al verso 18, el párrafo 18. Por ejemplo, cuando un hombre obtiene la salvación, o sea, cuando una persona empieza a recibir a Cristo, dice, cuando un hombre obtiene la salvación, la luz que entra en él es casi como este pequeño botón blanco de mi camisa. Es una pequeña luz nada más que entra en él, algo pequeñito. Esto es cuando Dios entra en la parte interna del hombre, porque el hombre está constituido de la manera de un tabernáculo. ¿Sí? ¿Cómo es que va a tomar lugar? Dice, el hombre está constituido, el hombre está diseñado a la manera del tabernáculo, que son los atrios, lugar santo y lugar santísimo. ¿Sí? Por eso leímos Éxodo 25. Porque cuando Dios llamó a Moisés, allá en Éxodo, leamos Éxodo. Dios llamó allá a Moisés y le dice que suba al monte. Y cuando él va allá al monte, dice el capítulo 24, observe qué es lo que pasó. Dice el versículo 15, capítulo 24 de Éxodo, versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. O sea, fue tan sobrenatural esa escena
Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. El 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. ¿Sí? En medio de la nube Dios llama a Moisés, no en el primero o el segundo, no, sino en el 7º, tipo del 7º sello o del 7º mensajero. ¿Sí? Dios guardando silencio, pero cuando llega el 7º día, entonces Dios lo llama a Moisés. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como de fuego, un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Dios lo llama en ese 7º día, lo jala allá a Moisés y ahí estuvo. ¿Y qué es lo que Dios le está mostrando? Dice el capítulo 25. ¿Sí? Ahí estaba Moisés esperando. Y luego dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad, de su corazón. Entonces, ahora sí, viene y le dice, tomen ofrenda, y le dice oro, plata, cobre, y bueno, todo eso. ¿Para qué? Dice el verso 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Sí? Yo les necesito que hagan un templo, que hagan un santuario. Y luego le dice el versículo 9, conforme al todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de sus utensilios, todo eso tienes que hacerlo conforme a lo que yo lo estoy diseñando. Y luego Salomón hizo pues ese templo glorioso, pero se da cuenta cuando Dios viene en el tiempo del fin, sobre todo, porque ya eso lo reveló a Pablo y también Esteban habló de eso, ¿sí? Y lo miramos de una manera general, que ahora el templo de Dios es su novia, sí, pero el diseño nos habla de saber lo que realmente somos nosotros, de lo que realmente es el ser humano, ¿sí? ¿Cómo está diseñado? ¿Cómo está hecho? ¿Cómo está constituido? Porque lo único nada más que está visible a sus ojos es los atrios del ser humano. Cuando Dios dijo que el templo tiene atrios, que el templo tiene lugar santo y que el templo tiene lugar santísimo, en realidad Dios estaba diciendo que el ser humano tiene atrios, que el ser humano tiene lugar santo y el ser humano tiene un lugar santísimo. Así ha sido diseñado por Dios. Los de allá hicieron un templo, pero no sabían lo que significaba. ¿Sí? Por eso Dios dijo, hazme un templo para yo habitar ahí. Dios mostrando que su plan era habitar en ese templo. Porque ese templo por sí solo no iba a tener vida. Entonces la vida iba a entrar. Por el profeta dice, cuando el hombre recibe a Cristo, la vida entra como una lucecita pequeña, como un botón. Entra en ese lugar santísimo. Pero aún es tan glorioso el diseño que la persona sin Dios y sin esa vida, mire las cosas que ha hecho allá afuera. ¿Sí? Es impresionante. Eso es Dios mismo permitiendo que el hombre avance para que un pueblo se dé cuenta. Los demás no, pero habrá gente que empezará a darse cuenta. Mira lo que han hecho. ¿Sí? Vaya, mire los aeropuertos, mire el mundo de aviones, mire el mundo de satélites. ¿Sí? Es tremendo que usted puede tener ciertos programas que usted está aquí y está controlando, si quiere, su negocio, hermano, o su vehículo, donde vaya, en cualquier lugar. Usted sabe dónde está yendo. ¿Sí? Es tremendo. Pero eso es, para los demás será simplemente la ciencia avanzando. Pero para el pueblo de Dios será, si sin Dios, mira lo que pueden hacer, ¿qué puedo hacer yo con Dios? Y el ser humano empezará a preguntarse, ¿qué puedo hacer yo con Dios? Si sin Dios, mira lo que han hecho, ¿qué puedo hacer yo con Dios? Y tomará una decisión, y ya no quiero desperdiciar mi vida. Quiero trabajar en aquello para lo cual Dios me llamó, en aquello para lo cual Dios me ha revelado su palabra. Por eso Dios estaba diciendo, yo te voy a mostrar ese diseño. Fue algo tan sagrado, tan solemne, que Moisés tuvo que esperar tanto tiempo y Dios le dio el diseño, que no podía ser cualquier utensilio, no podía ser cualquier lugar, todo era un diseño impresionante. Entonces, ¿qué es lo que Dios está mostrando? El ser humano, ¿sí? Tiene atrios, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. Y lo único que es visible a sus ojos del ser humano es los atrios. Lo único que está visible sí, del ser humano son los atrios. Pero hay dos mundos que no son visibles. Pero el ser humano es consciente del mundo. El ser humano es consciente del mundo de su espíritu. Pero ya no es visible.
¿sí? Entonces en los atrios nos encontramos que el ser humano tiene su gusto, olfato, tacto, vista, oído, 5 sentidos. Y luego encontramos que en su espíritu también tiene 5 sentidos: imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afectos. Sí, eso no es el mundo visible, pero hay un lugar más allá, el más grande en realidad, el más importante. Lo que la esencia del ser humano, el punto central desde donde, sí, él controla, porque un día los atrios dejarán de ser. Sí, pero el lugar santísimo no va a dejar de ser. Entonces cuando nosotros miramos cómo es que Génesis 1:26, ¿ve?, era lo mismo, la misma escena en el arca. Por eso Dios le dijo en los días de Noé: mira, voy a destruir todo, pero haz un arca para que seas libre. Y en esa arca tú controla, tú, dijo. Dile a las aves, segundo piso es de ustedes. Dile a las bestias y a los reptiles, primer piso es de ustedes. Y dile a todos ellos: yo debo vivir, y desde el tercer piso, ahí debo estar yo. Cuando el ser humano entienda dónde debe de él vivir, debe entender dónde él debe operar. Porque cuando el ser humano cayó desde la esfera de su alma, salió a la esfera de su espíritu y terminó operando en la esfera de su cuerpo. Por eso es tan terrible para el ser humano cuando solamente opera bajo los atrios. Tal como en los días de Noé, lo único que les importaba a los atrios, ¿sí?, comer, casarse, darse casamiento, nada más eso. Es el mundo de los atrios. Pero hay un mundo más grande, el mundo del espíritu, el mundo del lugar santo. Luego viene el mundo del lugar santísimo. Era el mundo del primer piso del arca, era el mundo del, piénsenlo, Dios está mostrando, en el arca está mostrando el nivel de vida. Si nosotros nada más estamos operando en la esfera del cuerpo, lo único que es visible es el mundo de las bestias, de los reptiles. Ese es el primer piso. Eso es lo único que es visible. Pero más allá hay otro mundo más grande, el mundo de las aves, el mundo, ¿sí?, de seres que pueden ser más veloces, más rápidos, que pueden ir al cielo. ¿Sí? Pero luego está el mundo del tercer piso, que era el mundo donde el ser humano debería estar, y una ventana hacia arriba. El mundo del tercer piso, donde hablaba el mundo del alma, porque solo la conexión de Dios viene directo al alma. Por eso que el ser humano fracasa en su relación con Dios, porque no sabe, ¿sí?, cómo está diseñado, cómo lograr tener conexión con Dios. No es difícil. Y es ahí donde queremos ocuparnos para mostrarle a usted cómo está disponible todas las cosas para usted en la Biblia y en el mensaje. Entonces, al mirar aquí esta escena, nos damos cuenta que en el templo, cuando Dios le dijo a Moisés: haz un templo, lo diseñó de una manera sencilla, fácil, porque Dios lo hizo de una manera que lo podamos entender, que lo podamos ver. Los atrios era la primera parte, luego era el lugar santo, y luego era el lugar santísimo. Los atrios era la parte donde no había techo, solo estaba cerrado, pero no había techo. ¿Sí? Nada más estaba cerrado ahí, pero una puerta de entrada, pero no había techo. Por lo tanto, sí, ahí todo lo natural afectaba a los atrios. El sol, si había sol, ahí llegaba directo. Si había lluvia, también llegaba ahí. Si había frío, calor, todo llegaba ahí. ¿Sí? Pero el lugar santo ya tenía techo. ¿Sí? Y ahí, piénselo, tanto en los atrios donde podía llegar el adorador con su sacrificio, porque ahí estaba el lavacro. Y Dios está diciendo que tendría que ser como en los días de Noé. Se da cuenta que Noé pasó más allá de la esfera de los atrios, se fue allá a la esfera del lugar santo y entró al lugar santísimo. Para poder ir a un mundo nuevo, tuvo que ir desde el tercer piso. No desde el primero, no desde el segundo, tuvo que llegar desde el tercero. Para que el ser humano realmente vaya a un mundo nuevo, tiene que ser desde la misma posición que en los días de Noé. Y Dios está mostrando a aquellos que van a enfrentarse en el tiempo del fin al poder del engaño, al poder de la mentira, al poder de la marca, la imagen de la bestia. ¿Sí? ¿Cómo van a vencerlo? ¿Cómo venció todos los juicios? ¿Cómo salió de ese mundo tan pagano en los días de Noé? ¿Sí? ¿Cómo Noé salió? Cuando él logró entrar. ¿Sí? Se fue desde allá, desde los atrios. ¿Qué había en los atrios? El lavacro. Esa era justificación.
En Apocalipsis capítulo 15, así como en los días de Noé, el juicio de Dios, pero Noé tuvo que trabajar, le costó trabajo lograr traer a escena esa arca de 3 pisos. ¿Sí? Y luego colocar los animales, todo lo que revelaba que debe estar ahí. Nosotros tenemos problemas cuando nosotros a veces las aves lo metemos en el primer piso. ¿Sí? Y a veces los reptiles, las bestias, los mandamos al 3er piso. Ahí está el problema. Cuando las cosas lo colocamos fuera de orden. Y nosotros nos colocamos en el primer piso. Ese es un gran problema. Ese es el gran problema. Cuando el ser humano se coloca en el primer piso, usted va a darse cuenta. Cualquier problemita que ocurre, su relación con Dios se afecta. ¿Sí? Por eso usted encuentra creyentes animados, luego desanimados. Son gente que vive nada más en espera del primer piso. Ahí, por eso siempre va a tener problemas. Siempre va a tener problemas. ¿Sí? Entonces, es como que usted quisiera llevar toda la carga de la camioneta ahí en la cabina del chofer. ¿Sí? No, si es atrás, para eso está diseñado. Apocalipsis capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios en escena, igual que en los días de Noé. La ira de Dios en escena. Entonces vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Observe lo que tomó lugar aquí. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Cómo es que ahora, dice, ellos que han logrado la victoria están sobre el mar de vidrio, pero ahora está mezclado con fuego? ¿Sí? Entonces han logrado la victoria sobre la bestia, su imagen y todo. ¿Dónde estaba el mar? En los atrios. Ahí estaba el lavacro, donde se lavaba el sacrificio, lo que hablaba de justificación. ¿Se da cuenta? Ahora dice, estos se han parado en esa revelación del mar al fuego. ¿Pues dónde estaba el fuego santo de Dios? En el lugar santísimo. Entonces, estos que han logrado la victoria sobre la bestia tienen una revelación completa, un entendimiento completo de atrios al lugar santísimo. Desde la esfera del cuerpo hacia la esfera del alma. Por eso han logrado la victoria. Han trabajado en ellos. Así como Noé tuvo que trabajar en un arca, usted tiene que trabajar en esa arca también, que tiene 3 pisos. Esa es la vida suya. Esos también que en el día del juicio, en el día de la ira de Dios, también logran su gran victoria. ¿Cómo logran hacerlo? Parándose sobre esa revelación. Del mar al fuego, del mar mezclado. Mar de vidrio, sí, mezclado con fuego. Ahora, hay tanto aquí, que no importa si nos demoramos, pero vamos a ir un poco lento. Voy a leer el mensaje de Apocalipsis capítulo 4, parte 3. Apocalipsis capítulo 4, parte 3. Para entender esto, miremos aquí en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Voy a leer el versículo 6. Después vamos al mensaje, ¿ya? Apocalipsis 4, 6. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Delante del trono ahí de Dios. Cuando Juan sube al cielo, empieza a mirar lo mismo que Moisés. Ahí está el trono de Dios y ahí delante del trono como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono los 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bien, leemos ahora sí Apocalipsis capítulo 4, parte 3, predicado el 8 del
01 del 61. Recuerden que estamos viendo cómo es que en los días de Noé, Noé logró en el día de la era pasar a un mundo nuevo. Jesús dijo que sería igual. Aquí nos damos cuenta la ira de Dios en escena y estos han alcanzado la victoria. Pero están parados, ¿sí?, en el mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Qué significa estas cosas? Párrafo 155. Párrafo 155. Dice así, párrafo 155. El versículo 6, ahora si entramos, dice, en las 7 lámparas, delante del trono, dice, un mar de vidrio semejante al cristal, es Apocalipsis 4 que leímos, y junto al trono y en derredor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Oh hermanos, dice, miren, seres vivientes llenos de ojos delante. Ahora, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y en derredor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, el mar de vidrio, ustedes, dice, a esto le falta mucho para hacer un símbolo aquí, pero quiero borrar eso por un momento porque él está enseñando en una pizarra, ¿no? Ahora, queremos estudiar aquí solo un poquito. Dice, el mar de vidrio está simbolizado en el antiguo templo, porque a Moisés le ordenó Dios que construyera el templo sobre la tierra como él vio en los cielos. Dice, él está mostrando aquí Apocalipsis 15. ¿Qué es este mar de vidrio? ¿Sí? Dice, mire, eso Dios le mostró a Moisés allá en el templo. Por eso le digo, que ese Apocalipsis 15 está mostrando que estos que han logrado la victoria tienen el entendimiento completo de sí mismos, de atrios que le espera de su cuerpo hacia lugar santísimo, de atrios al lugar santísimo. Ese entendimiento. Y sobre eso, ese entendimiento están parados sobre esa revelación, ¿sí? Han logrado la victoria. Cuando Noé recibió ese entendimiento de que para él ser libre tiene que trabajar en estos 3 pisos. Y luego él entrar y pararse ahí. Una vez que Noé hizo primer piso, segundo piso, tercer piso, y luego subió y se paró ahí, en el tercer piso. Entonces pudo ir a un mundo nuevo. Entonces los juicios de Dios no le afectaron. Cuando el profeta toma estas escrituras, por eso le digo, estaban ahí selladas, pero Dios la abre a nosotros para darnos entendimiento cómo acceder a esa vida victoriosa, a esa realidad gloriosa que va a tomar lugar. ¿Cómo tomó lugar para ellos? Estos 144,000 que han logrado una victoria tremenda sobre la bestia, sobre su imagen, sobre la marca, sobre el número de la bestia. Parados, dice, en ese mar de vidrio. ¿Qué significaba? Dice, ¿cómo nosotros podemos entender? Ese es el templo que Dios le dijo a Moisés. El diseño que Dios le dio a Moisés. ¿Y el templo de qué hablaba? ¿Sí? Ese templo, dijo el profeta, leímos en el mensaje del Mesías, que el ser humano está diseñado conforme al templo fue diseñado. El ser humano tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y cuando él conoce ese mundo y lo administra, sabe colocar el orden ahí, no hay quien lo derrote, hermanos. Porque ya hay mucho poder en el ser humano. Solamente que cuando uno coloca las cosas mal, ahí está el problema. Por eso dice, podemos ver esto como este mar de vidrio simbolizado en el antiguo templo. ¿Dónde estaba el mar de vidrio? Allá era mar de bronce, en los atrios. ¿Sí? Porque Dios era un símbolo. Dios le dijo, haz estos símbolos. Todavía no trabajaban el vidrio en los días de Moisés, pero le dijo, hazlo de bronce. ¿Sí? Pero en Apocalipsis ya vemos el mar de vidrio, ¿sí?, de cristal, mezclado con fuego. Ahora sí, entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Nos damos cuenta que ahí estaba el mar afuera, en los atrios, porque eso hablaba de justificación. Luego en el lugar santísimo estaba el real fuego, porque en el lugar santo había un fuego, ¿sí?, administrado por el hombre, por el sacerdocio, pero en el lugar santísimo estaba el real fuego. Cuando ellos se pararon en esa revelación, ya no hay quien lo pueda derrotar. Cuando usted entiende eso, simplemente va a saber cómo entrar a esa realidad gloriosa que la palabra de Dios declara. Porque va a tomar lugar
todas esas promesas. La gente está esperando que algún día ocurra. Dios, al enviarnos su palabra, ya está disponible. Está disponible todas las cosas que deben tomar lugar. Párrafo 158 dice así. Permítame solo dibujarlo aquí un poquito. Aquí estaba el arca, dice en el Antiguo Testamento. Muy bien. Lo siguiente que era llamado, dice, donde estaba el arca era el lugar santísimo. Aquí está el altar, que era llamado, dice, lugar santo. Y un poco antes de aquí está el mar de bronce. Es llamado, en otras palabras, era un lugar donde los sacrificios eran lavados. Eran lavados antes de que fueran recibidos en el altar de bronce. El altar de bronce donde el sacrificio era quemado. ¿Sí? Por eso yo quiero leer esto en el mensaje para que usted vea, no lo estamos sacando de nuestra idea, ni de cómo nos parece, porque hay que ser cuidadosos en cuanto a alimentar y a enfocar la verdad de Dios hacia el alma de los creyentes. Debemos ser cuidadosos y que el creyente no se impresione y de repente diga, uy, qué tremendo, mira lo que... No, que simplemente vea que es el mensaje que ya Dios envió. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que allá el mar fue de bronce, pero en realidad es lo mismo que dice en Apocalipsis, que es mar de vidrio, es el mismo. Pero ¿de qué está hablando de ese mar? ¿Dónde estaba? En los atrios. ¿Sí? ¿Dónde estaba el fuego, la luz en el lugar santísimo? La revelación, por eso ellos, los que han alcanzado la victoria, están varados, dicen, en el mar de vidrio, mezclado con fuego. Entonces le han vencido, han derrotado, son victoriosos. Ya no hay nada que los pueda derrotar. Es importante entonces la revelación de sí mismo, la revelación del mundo, de sus atrios, su lugar santo y su lugar santísimo. Lo único que está visible ante los seres humanos de ellos mismos son sus atrios. Por lo tanto, lugar santo y lugar santísimo, ¿sí?, tiene que conocerlo por la palabra de Dios. Y cuando Noé, en los días de Noé, Dios nos dio muchos datos, ¿sí?, muchos datos de esta realidad, igual aquí en Apocalipsis 14. Ahora, nos damos cuenta que hay 7 lámparas. Dios, es la misma escena de Apocalipsis 4. Ahí está en el trono, ahí está el mar de vidrio y ahí están las 7 lámparas. ¿Sí? Porque en el lugar santo estaba el candelabro, las 7 lámparas. Ese era el candelabro, el lugar santo. Pero nos damos cuenta que en Apocalipsis 4, delante del trono están las 3 cosas. Ahí está el mar de vidrio, ahí están las 7 lámparas, ahí está el fuego, que es Dios mismo. ¿Sí? Porque ese es el trono, el fuego. Ahí donde era el alma del ser humano. Entonces dice, leamos un poquito más el párrafo 159. Queremos observar ahora este mar de vidrio, estaba delante del trono y delante del lugar santo. Recuerden, los 7 candeleros de oro estaban aquí, de esta manera. Y estaba en una fuente, ahora dice, esa es la que refleja la luz del lugar santo hacia afuera. Entonces dice aquí, pero ahora, esto acá era llamado el mar de bronce, no era así de grande, fue puesto más o menos en posición en el templo, fue puesto como de esta manera aquí el mar de bronce, era una fuente hecha de bronce donde lavaban los sacrificios, antes de que los sacrificios fueran quemados o aceptados, ellos tenían que ser lavados. Por eso cuando Jesús va a Juan el Bautista, ¿sí?, le dice que tenía que ser bautizado, porque Juan dijo, tú eres el Cordero de Dios, y Juan el Bautista era sacerdote, era el ministro. Entonces, ¿quién tenía que recibir el sacrificio y lavarlo? El sacerdote. Tenía que recibir el Cordero por el pecado y él tenía que lavarlo en ese mar de bronce. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, no, si yo necesito ser bautizado por ti, Jesús le dice, deja que cumplamos toda justicia. Jesús no fue bautizado por pecado, Jesús era el Cordero y fue lavado por el sacerdote antes de ir a la cruz, antes de ser sacrificado, porque el sacrificio, antes de ser quemado, antes de que el sacrificio sea hecho, tenía que ser lavado primero. Así que Jesús, antes, ve usted, de ser, porque allá era el tipo, allá recibían el sacrificio, el Cordero, el sacerdote llevaba, ¿a dónde lo llevaba? Al lavacro, y lo lavaba, y después recién iba al sacrificio. Eso era un tipo, era un símbolo, ¿sí? Cuando vino Jesús, ahí estaba el sacerdote, ahí está el Cordero. Entonces el sacerdote, el ministro, tenía que tomar el Cordero y lavarlo. Se da cuenta que al sumergirlo en el agua está sumergiendo su cuerpo, esos son los atrios.
Está lavando el cordero. Lo siguiente, va al sacrificio, va a la cruz. ¿Sí? Entonces todo eso era en la espera de los atrios. Eso fue el mundo visible. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, el 160 dice, oh, no haría eso un sermón ahora, dice, hermanos. Eso me impresiona, lavado. Antes de que cualquier sacrificio es recibido, para Dios primero tiene que ser lavado. No emocionalmente, sino lavado por la palabra. Cuando yo estaba, dice, predicando sobre este sermón, las aguas de purificación de la vaca alazana, las aguas que fueron guardadas, porque fueron hechas aguas de purificación, antes de que podamos venir a Dios con verdadera fe, primero tenemos que venir por las aguas de purificación. Tiene que venir por medio de la palabra. Entonces, bueno, sigue hablando bastante, sí, de todo esto, de todo este tema. Usted ya puede ir hasta el párrafo 173. ¿Sí? Pero vamos a leer el párrafo 190. Párrafo 190, del mismo mensaje. Apocalipsis capítulo 4, parte 3, 190. Nos damos cuenta aquí, en el mar de vidrio, que fue comparado al cristal. Ahora, el mar de vidrio es simbolizado o tipificado por el mar de bronce. Allá. Está hablando del mundo de los atrios. Recuerde, toda esta escena que era allá en el templo y que en Apocalipsis se ve, en Apocalipsis ya es la realidad. ¿Sí? Este mar estaba en los atrios. ¿De qué está hablando? De las cosas que debe tomar lugar en la esfera del cuerpo, de las cosas que debe tomar lugar en la esfera del espíritu y de las cosas que debe tomar lugar en la esfera del alma. Usted tiene que tener el entendimiento del cuál es el plan de Dios para la esfera del cuerpo, cuál es el plan de Dios para la esfera del espíritu, el lugar santo, y cuál es el plan de Dios para la esfera del alma. ¿Sí? Tiene que conocer usted para colocar esas cosas en orden. ¿Por qué? Porque ayer era el sacerdote que administraba ese templo. ¿Sí? Observe, ¿quién era el que se encargaba de administrar ese templo? Por eso Dios lo llamó aquí en Números. Leamos aquí en Números el capítulo 1. Ahora ese templo que Dios dio allá era tan sagrado que la gente tuvo que obedecer la forma en la que Dios lo estableció para que se ministrara, para que se sirviera ahí, pero no entendían por qué. Ellos pensaron que esa era la realidad, que así Dios lo quería. ¿Sí? Pero Dios nada más estaba dando, ve usted, símbolos de lo que un pueblo en el tiempo del fin entendería. Números capítulo 1. Dice el versículo 48. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. ¿A quién tendrían que poner en el tabernáculo? Solo a los levitas. ¿Sí? Solo los levitas, la tribu de Leví. De ahí venían los sacerdotes, solo los levitas, porque nada más ellos podían ser sacerdotes. Y sobre todos sus utensilios, sobre todas las cosas que le pertenecen al tabernáculo, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo, los levitas. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare, que no fuera levita, morirá. ¿Sí? Ahora, mire esos datos. El único que podía administrar ese tabernáculo, sí, era el levita. El levita tenía que ser experto en saber. El levita tenía que saber qué cosas. Él no podía, vamos a armar, a ver, coloquemos el arca por acá por el lugar santo y coloquemos el mar de bronce en el lugar santísimo. No, el levita tenía que saber dónde van las cosas. ¿Sí? Ahora, todos estos secretos, todas esas cosas que parecen nada más detalles ahí, ¿sí?, son el misterio que tuvo que tener bien entendido Noé para ir a un mundo nuevo,
Tuvo que tener bien entendido estos 144,000 en Apocalipsis 15 para lograr la victoria. Es bajo el séptimo sello la misma realidad. Entonces entendemos que no cualquiera puede ni acercarse. ¿Puede alguien ser acomedido y ayudar? ¿Sí? Ayudar al levita. No. Dijo, muere si alguien se acerca. Muere. Solo el levita. Solo el sacerdote. Nada más. Por eso es en Apocalipsis 5. Leemos Apocalipsis 5. Dice el versículo 7, cuando el Cordero viene y toma el libro, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, los que ven, tomar el libro. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Escucha esto, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y... Cuando Dios estaba diciendo que solamente el sacerdote era el único que podía administrar todo lo que ese templo era, ¿sí? Nadie más. Dios está mostrando que los únicos que podrán estar en la eternidad, siendo un templo donde Dios habita, son aquellos, ve usted, que sabrán las cosas que van en los atrios, que van en el lugar santo, que van en el lugar santísimo. Son aquellos que tienen que ser expertos. Si alguien, piénselo, el tan solo hecho de ser levita, mi amiga era levita, le decían, ven acá, tú tienes que saber esto. Sí, pero yo, ¿por qué? ¿Por qué no el de allá no? ¿Por qué el muchacho de allá no? ¿Por qué yo tengo que saber todo esto? Es que él es de la tribu de Rubén, él no. Él es de la tribu de Judá, él no. Pero tú eres de la tribu de Leví. Tú eres un sacerdote por nacimiento. Y tú tienes que ser experto en saber el mundo de los atrios, lugar santo y lugar santísimo. ¿Sí? Por eso dice, bajo los 7 sellos entendieron, oh Dios, nos has redimido y ¿qué redención? Regresar a su origen otra vez, a la persona. Nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué era el sacerdocio? ¿De dónde venía? De Leví. ¿De dónde venía el reino? De Judá. Ambos, el palacio del rey estaba en Judá, sí, en Jerusalén, y el templo también estaba en Jerusalén. El lugar que Dios escogió donde el templo esté ahí. No en cualquier lugar, en Jerusalén. Ahí debería estar el templo, porque Jerusalén era ciudad de la verdad. Y ahí donde los levitas tenían que ministrar. El levita tenía que ser experto en ello. Entonces Dios está mostrando que vendrá un día, un pueblo, vendrá un día, sí, gente más, ¿sí?, que la tribu de Leví, con entendimiento para administrar bien el templo de Dios. Esa es la vida suya. Gente que entenderá cómo administrar sus atrios, gente que entenderá cómo administrar su lugar santo, gente que entenderá cómo administrar su lugar santísimo. Ningún extraño, ningún otro puede hacerlo. Por eso bajo los 7 sellos la gente se da cuenta y dice, nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Sí? Por eso le estoy mostrando, hermanos, ¿por qué el pueblo será tan glorioso, tan victorioso? Porque lograrán entender en qué ocuparse. Porque lograrán entender que Dios les asignó una responsabilidad, les asignó un servicio, les asignó una administración en un lugar donde Dios descenderá. Si me hacen un santuario, dijo, yo habitaré ahí, en el santuario. No en cualquier lugar, en ese santuario. Pero ese santuario va a ser administrado por el sacerdocio. ¿Sí? Entonces estamos mostrando, ¿sí?, que el sacerdocio, cuando viene a escena el reino y el sacerdocio, porque ahí eran 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Leví, ambas es Cristo. ¿Sí? Él es el león de Judá, ¿sí?, pero él también es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, bajo los 7 sellos, la tribu de Judá y la tribu de Leví, solamente esas tribus que se asentaron en Jerusalén, donde estaba el palacio, donde estaba el templo, eso revelaba, ¿sí?, el entendimiento que va a tener un pueblo en el tiempo del fin. Si vamos a reinar, tenemos que ser reyes y sacerdotes.
para saber administrar el templo. Nadie más puede ir porque nadie más podrá administrar, piénselo, el templo de Dios. Solamente los que van a entrar allá son gente que saben cómo administrar el templo de Dios. Y solamente allá lo podía hacer, ¿sí?, la tribu de Leví. Entonces dice, cuando ellos vieron al Cordero tomar el libro y abrir el misterio, lo cual es la sabiduría, el entendimiento, entonces rápidamente entendieron para qué Dios nos ha traído. Oh, tú nos has hecho, nos has redimido. Somos de toda nación, somos gentiles. Pero nos has redimido de todo pueblo, tribu, lengua, nación. ¿Para qué? Nos has hecho reyes y sacerdotes. Porque el sacerdote era el único autorizado por Dios para administrar el templo. Cualquier otro que no sea de la tribu de Leví, dijo, muere. No lo puede hacer. Mostrando Dios, porque si se acercaba de uno de la tribu de Rubén, eso rompía el tipo. ¿Sí? Eso significaba gente no llamada a ser sacerdote, gente no consagrada a saber los secretos y todas las claves de la administración. ¿Sí? Va a entrar, no va a entrar cualquier clase de gente. Los únicos que entrarán allá son gente que sabrá, como en Apocalipsis 14, pararse en esa revelación del mar al fuego, del mar, ¿sí?, de los atrios al lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Por eso yo le dije a Moisés, ven acá, Moisés. Sí, 6 días, al 7º día, ahora sí ven, entra a esto y empieza a darle la revelación de lo que era el templo, de cómo debe ser hecho, de cómo debe ser diseñado. Así como Noé le dijo, ven, diséñame un templo, que se llamó el arca. Así a Moisés le dice lo mismo, porque Dios a través de cada tipo, a través de cada símbolo, Él nos enfocó en realidad la misma visión, la misma profecía, el mismo plan. Es único, solamente que nos da diferentes tipos, diferentes símbolos, a través de los cuales nos revela más detalles del mismo plan, más detalles del mismo camino, porque solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay la fuente de vida, ese es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta aquí el entendimiento que usted debe entender. Si usted va a ir allá, ¿sí?, si usted va a lograr la victoria, quiere ser victorioso, tiene que tomar una decisión y aceptar lo que Dios dice que hará cuando Dios le entrega los 7 sellos. Hacer de usted un real sacerdote. Piénselo. Leví y los sacerdotes de allá solo eran una sombra, era un tipo de que un día habrá un pueblo que dirá, sí, Señor, soy de la real tribu de Leví. Entonces, usted recién tendrá sentido el Antiguo Testamento, que habló de todos los sacerdotes, todo se ocupó de los sacerdotes de hablar. Usted entenderá, eso es lo que yo debo saber. ¿Sí? Ahí recién va a tomar interés, porque ese es su trabajo suyo. Usted no puede administrar su vida de cualquier manera. Hay una forma que Dios ya, cuando Dios dijo la forma en la que en el templo deberían hacerse las cosas, en realidad Dios estaba revelando cómo, ¿sí?, lograr tener una vida victoriosa hacia eternidad. Y recuerde que alrededor del templo Dios dividió al resto de las tribus. El resto de las tribus, ¿qué era? Sí, 3 a cada lado, este, oeste, norte, sur. ¿De qué hablaba? Todo eso estaban protegiendo el templo. ¿Sí? Cuando ese templo está diseñado correctamente, bajo el diseño de Dios, luego colocado correctamente y administrado correctamente, todo a su alrededor está protegido. Entonces, ¿quién puede hacer frente a un creyente así? Eso habla de que cuando un creyente, ¿sí?, decide y entiende, tengo una vida que es un templo y no la tengo que administrar de cualquier manera. Por eso usted va a encontrar que un sacerdote no podía venir a escena de cualquier manera. Tenía que ser, el sacerdocio no podía venir si primero no viene el profeta. Porque el profeta el único que podía quitarle al sacerdote su vestimenta antigua, luego lavarlo, ¿sí?, vestirlo, ungirlo como sacerdote, consagrarlo como sacerdote. Nadie más podía hacer eso. Entonces por eso usted va a entender por qué Dios nos abre 7 sellos y por qué es que vino un profeta. Porque el último mensajero tenía que ser un profeta, porque el 7º ángel tenía que ser un profeta. Porque no podría haber sacerdocio consagrado si no hay un profeta. ¿Sí?
Entonces, con razón le dijo, tienes que lavarte, tienes que vestirte, es ser un sacerdote. ¿Sí? Si no, permíteme leer aquí. Rápido pasó el tiempo. Bueno, vamos a ver si leemos aquí en Éxodo. Éxodo capítulo 27. O sea, todo el capítulo habla de lo que recién el sacerdocio va a establecerse. Dice Éxodo 28. Éxodo 28. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, yo diciéndole al profeta, y a sus hijos contigo, porque Aarón venía de la tribu de Leví, y de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y estas vestiduras, observe como Dios dice, para estas vestiduras dice, tú hablarás a todos los sabios de corazón. Por eso le digo, hay mucho poder en la sabiduría, porque es por sabiduría que Dios diseñó todo, y es por sabiduría que Dios traerá a escena redención, traerá a escena el sacerdocio, el ministrador del templo, donde Dios descienda. Tú hablarás, dice, todos los sabios de corazón, quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Nos has hecho reyes sacerdotes. Significa que la vestimenta suya no puede ser cualquiera. Por eso le dijo, cuando leímos Isaías, le dice, Sión, levántate, despierta y vístete de honra, vístete de poder. Es el mundo de sacerdotes. ¿Sí? Por eso Dios va a llevarlo a donde la gloria así, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Por qué vía? ¿Sí? ¿Cómo va a lograrlo? ¿Se da cuenta que la vestimenta no podía ser cualquiera? No lo podía hacer cualquiera la vestimenta. Dios dice, descubre aquellos que yo le he dado sabiduría, que yo le he dado entendimiento, que yo le he dado ciencia. Y ellos son los que trabajarán para el material y el diseño y la vestimenta del sacerdote. No solamente basta decir, sí, yo soy sacerdote. No. Su vestimenta no puede hacerlo cualquiera. Por eso es que la administración, la sabiduría y el entendimiento que Dios va a dar a la novia no va a ser cualquiera. ¿Sí? Por eso el tan solo hecho es que usted nada más decida creerle a Dios, decida amar a Dios, decida cumplir su voluntad, Dios le va a proveer, ¿sí? La sabiduría, la enseñanza, todo lo que se necesita para que se lleve a cabo esa realidad. Porque eso no es así de simple, eso no se puede personificar, eso no se puede imitar. No, señor, eso no se puede copiar. Cualquiera puede alardear y decir, yo me voy en el rapto o algo. No, tiene que ser alguien experto en la administración del templo. Dios está mostrando bajo la séptima trompeta que ellos lograron la victoria. ¿Sobre qué? Sobre la bestia, sobre la marca, sobre su imagen. Pero ¿cómo lo han logrado? Parados en una revelación, en un entendimiento, ve usted, en una administración del mar hacia el lugar santísimo, de atrios hacia el lugar santísimo, desde los atrios al lugar santísimo. Por eso yo les leí en el mensaje. Sí. Ya usted va a leer todo esto, pero quiero avanzar aquí en el... Dios le da todo el diseño y en el versículo dice 41. El versículo 40 dice, como Dios le diseña, o sea, le da todo el diseño. Dice, para los hijos de Aarón harás túnicas, vestimenta. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. ¿Ah? Es una realidad gloriosa. Piénselo. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano. ¿Sí? No dice, les darás que él se vista. Hazlo todo, el diseño de una manera especial, y tú lo tienes que vestir. Por eso, hermano, cualquiera cuando venga y diga, sí, hermano, esta es la verdad, sí,
Mira, el profeta tiene que regresar y predicar en una carpa. Entonces, ¿dónde dice él eso? Dime en qué mensaje dice eso. Como alguien dijo, mira, ¿sí? Aquí en Génesis 24 dice que Eliezer durmió y al otro día se levantó y llevó la novia. Eso significa que el profeta va a levantarse, el hermano Abraham va a levantarse para llevar la novia. ¿Sí? Va a querer otros vestirlo, porque la vestimenta es la enseñanza, es el entendimiento. Pero recuerde, el único que lo puede vestir, ordenado por Dios al sacerdote, es el profeta. Cualquier enseñanza que venga de la Biblia tiene que estar a la luz del mensaje, así como el profeta lo ha dado. Si usted acepta ese reto del sacerdote, usted entiende, espera, yo no me voy a dejar vestir de cualquiera, porque eso no va a aceptar Dios. Por eso, mire el diseño, mire todos los datos que Dios da, usted lo lee todo ya, ¿sí? Estamos dando nada más los datos generales, y luego dice, y con ello vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás. Lo tenía que vestir, lo tenía que ungir, lo tenía que consagrar y santificar para que sean mis sacerdotes. ¿Sí? Entonces, cuando Dios le da ese tipo de orden, y luego el capítulo 29. Dice el capítulo 29. Esto es lo que harás para consagrarlos. Tú tienes que consagrar a mis sacerdotes. Para que sean mis sacerdotes, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untada con aceite. Les harás flor de harina de trigo. Y los pondrás en un canastillo. En el canastillo lo ofrecerás con el becerro y 2 carneros. Escuche. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. No, que ellos se laven. No, tú los tienes que lavar, tú los tienes que vestir. ¿Sí? Los lavarás y luego y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón. ¿Para qué? ¿Para qué todo este trabajo? Para que pueda ministrar. Para que, recuerde, ninguno que no pase el proceso podrá ser un sacerdote recibido por Dios, consagrado para Dios, para administrar el templo donde Dios descienda. Cuando usted entiende y realmente Dios va a hacer del creyente una realidad gloriosa, pero hay un proceso por el cual lo va a llevar. No es difícil. Porque Aarón no tuvo que hacerse la vestimenta, Dios la diseñó. Ahora Aarón tenía que saber. De repente por ahí alguno pudo haber dicho, Aarón, escuché que ibas a ser sacerdote y te hice por acá una vestimenta, toma, póntelo. Aarón tenía que saber, ¿sí? Ese diseño solo Dios lo dio al profeta. ¿Y quién lo va a hacer y todo? Solamente Dios lo reveló al profeta. Aarón, mira, yo hallé una fuente de agua bien bonita, mira. Te hice una ducha, te hice una piscina para ti, váyate para que te vistas. No, él tenía que saber quién tenía que lavarlo, el profeta. Qué tremendo, ¿sí? De esos detalles que Israel lo tenía que aceptar, lo hacían, pero no sabían qué significaba. Pero en realidad Dios estaba hablando, un día habrá un real sacerdocio. Sí. Pero ese real sacerdocio tiene que venir porque ha venido un profeta a escena. Un profeta que reciba la revelación de lo que es el templo. ¿Sí? Que reciba la revelación del diseño del templo. Por eso cuando este profeta aquí empieza a hablarnos, vuelvo al mensaje, el Mesías. El párrafo 18. El párrafo 18. Observe, así como Moisés recibió la revelación de lo que era el templo donde Dios iba a habitar, él recibió la revelación del tipo de eso, del símbolo de eso. Pero un día llegaría un profeta que recibía la revelación de la realidad de eso. Por eso dice el párrafo 18 aquí. Cuando un hombre obtiene la salvación, la luz entra en él. Es casi como un pequeño botón blanco de mi camisa. Y esto es cuando Dios entra en la parte interna del hombre. El hombre está constituido a la manera de un tabernáculo. Está constituido, está hecho, dice. Los atrios exteriores, es lo que es el hombre. Luego el lugar santo del hombre. Luego el lugar santísimo.
Por eso que todo el Antiguo Testamento y el protagonismo del templo, ¿de qué está revelando? Es Dios dando a conocer el diseño, cómo el hombre está diseñado y cómo ese hombre necesita un administrador, una administración, y solo puede hacer la tribu de Leví. Ese templo no puede estar abandonado y él hace lo que quiere, no. Dios va a descender, pero en ese templo las cosas deben hacerse como Dios lo ha establecido. Por eso hay tantos fracasos, por eso hay tanto problema, porque el templo, que es el creyente, no es para ser abandonado, dejado hacia a la aventura, que pase lo que pase, debe ser administrado correctamente. Y el único que podía hacerlo y estaba capacitado para ello, tenía que venir de la tribu de Leví. Ese era el tipo. Y cuando los 7 sellos se abren, dice, para hacernos reyes y sacerdotes, porque por esa vía Dios va a cumplir su promesa. ¿Sí? De tener un pueblo como jamás se ha visto. ¿Sí? Como en los días de Noé, Noé pudo ir allá. ¿Por qué? Porque él entendió lo que era el mundo del primer piso y lo que ahí debería ir. Lo que era el segundo piso, lo que ahí debería ir. Él administró ese mundo. Le dijo, si tú quieres ser salvo, no quieres perecer, trabaja en estos 3 pisos, en este diseño. Y luego tú coloca esto aquí, coloca esto aquí, coloca esto aquí. Cuando Noé administró todo correctamente, entonces los juicios no lo iban a acabar a él, iba a pasar a un mundo nuevo. Igual cuando la ira de Dios está en escena en Apocalipsis 15, entonces los que han logrado victoria otra vez es por causa de que están parados en la revelación de los atrios al lugar santísimo. ¿Se da cuenta que entonces cuando uno entiende eso recién empieza a trabajar en ese real desafío? Porque el templo, por eso nosotros tendremos grandes problemas. Cuando nosotros no entendemos que somos ese templo que no puede ser abandonado, no puede cualquiera entrar ahí, no podemos recibir cualquier doctrina, cualquier enseñanza, no podemos decir, ¿y cómo tal fulano dijo? ¿Y cómo tal fulano? No, usted tiene que saber que no se deje de vestir de tal fulano por allá, que tiene que entender quién lo debe lavar, quién lo debe vestir, quién lo debe... Eso es el profeta. ¿Sí? Por eso el profeta dijo, lo primero que Dios envió es el mensaje para captar la novia, para captar el pueblo de Dios, lo cual era voz de aclamación. ¿Sí? Entonces, con el mensaje podemos leer la Biblia correctamente. ¿Sí? Entonces, estamos mostrando cómo es que, decía, el hombre está constituido de la manera de un tabernáculo. Los atrios exteriores, luego el lugar santo, luego el lugar santísimo. ¿De qué está hablando el profeta? De un hombre, como en Génesis 1:26. Un hombre poderoso, un hombre invencible, un hombre que controla todo. Y luego empieza a hablarnos del templo. ¿Por qué? Porque el hombre sí puede, su poder no está ahí, solamente que está desactivado. ¿Y cuándo va a activarse? Cuando sacerdocio correcto lo administre. ¿Se da cuenta? Ahora recuerde, había 2 clases de sacerdocio. ¿Sí? Solamente unos datos. El sacerdocio de Leví, ¿sí? Del sacerdocio de Leví todos podían ministrar atrios, otros lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Todo eso tiene que usted ser capaz en conocer todo ello. Y creo que si somos honestos y queremos una realidad gloriosa, aceptamos el desafío, como Dios le dijo allá en Éxodo 19, le dice, yo quiero hacer de ellos un pueblo que jamás se ha visto, sobre todos los pueblos. Y Él puede hacerlo, dile si ellos aceptan. Entonces Dios quiere hacer lo mismo de nosotros, pero hay que aceptar la vía por la cual Él lo ha establecido. Satanás, sabiendo eso, va a trabajar arduamente para que el creyente no quiera saber, ¿sí?, la palabra de Dios, que lo abre los ojos a él, el colirio, para que sepa cómo simplemente disfrutar una realidad gloriosa, prometida por Dios, preparada por Dios, diseñada por Dios para el tiempo del fin. Pero la ignorancia nos hará evitarnos eso. Por eso decía aquí, el hombre está constituido de la manera de un tabernáculo. Los atrios exteriores, luego el lugar santo, el lugar santísimo. La gloria de la Shekinah en el interior. La gloria de la Shekinah, que era la columna de fuego ahí en el alma, en el interior. Velo adentro. Ahora, en las entradas exteriores del hombre están sus 5 sentidos. Y empieza a hablar, ¿se da cuenta? La revelación de ello. Por eso, recuerde, hermanos, ¿ve? Dios va a enseñarnos
Pero el que tiene que tomar control de seguir los pasos y la instrucción de Dios es usted. Entonces, está disponible todo esto. Mire, dice, en el hombre exterior están sus 5 sentidos, son las entradas de su cuerpo. En el interior, muy adentro está su alma, la naturaleza de su espíritu, de su corazón. Él lo produce su alma, el cual crea la atmósfera alrededor de él. Eso viene desde el alma. Él tiene 5 entradas, luego en el interior tiene solamente una puerta, una sola entrada para ir adentro de la gloria Shekinah, donde Dios puede entrar en él y tomar posesión de la torre de control. Esa es la vía del libre albedrío. Ya sea que acepte o no, depende de usted. Es la única avenida que está abierta al hombre por la que Dios puede venir de dentro del corazón a través de su libre albedrío. ¿Sí? ¿De qué se trata eso? La única vía por la cual Dios puede obrar. Ese era el tipo de la ventanita allá en el 3er piso de los días de Noé. ¿Sí? Es lo mismo allá. Entonces, cuando nosotros miramos aquí en la palabra de Dios, ¿cómo es que estamos diseñados? Tal como dice Génesis 1:26, y la creación entera está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Y cuándo vendrá una manifestación de un hijo de Dios? Cuando usted entienda, soy el sacerdote que tiene que hacer funcionar bien este templo, tiene que vigilar que las cosas en el templo sean hechas como deben ser. ¿Se acuerdan cuando quiso meterse a ese templo Usías? Pero había un sacerdote valiente, le dijo: Usías, detente. ¿Sí? Ese es el sacerdote que usted tiene que vigilar. ¿Sí? Cualquier idea, cualquier cosa tiene que ser tan valiente. ¡Ey, ey, ey! Quédate ahí, Usías. Tú no debes meterte ahí. Tú no debes ministrar ahí. Tú no debes operar en el templo. ¿Se da cuenta cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño? Murieron. Todas esas cosas que pasó en el templo simplemente está revelando, ¿sí?, lo sagrado que es una vida del ser humano. El ser humano está hecho, está diseñado para vivir una vida victoriosa. Sin Dios, mire las cosas que han tomado lugar. Porque Dios está soltando el entendimiento. Y el ser humano sin Dios, mire las cosas que está haciendo. Pero ¿qué cosas va a hacer el ser humano con Dios? Cuando entienda cómo activar esa realidad gloriosa. Eso es por sacerdocio. ¿Sí? Es por sacerdocio. ¿Se da cuenta cuando una vara que podía estar seca ahí entraba? ¿Sí? La vida estaba ahí, el poder vivificador vivía ahí. Dios dijo: diséñame un templo para yo habitar ahí. Por eso dice que la gente dirá: oye, yo sé que Dios te ha visitado, déjame adorar contigo. ¿Sí? Todas esas cosas que va a tomar lugar. Porque el hombre está diseñado para eso, está hecho para eso. Solamente necesita tomar la decisión de saber cómo va a llevarse a cabo eso y de operar en ello. No es difícil. Porque todo lo que usted necesite, un sacerdote nacía y rápidamente él tenía que estar ahí, en el lugar correcto, bajo la enseñanza correcta, porque un día él tenía que asumir el reto, la responsabilidad de ser un sacerdote correcto, ¿sí?, para administrar ese templo. Entonces, cuando usted entiende para qué, ¿sí?, Dios lo llamó a esta palabra, para qué Dios le encontró con el mensaje, entonces sabrá para qué es cada reunión, para qué es cada servicio, para qué es, por qué cada mensaje, por qué la Biblia, por qué todos los días, como Josué 1:8, en la palabra de Dios. Usted va a entender el porqué de todo eso. ¿Sí? Vamos a parar ahí por el tiempo, ¿sí? Pero hemos enfocado puntos que son indispensables, que son necesarios. ¿Sí? Porque dijo Noemí: no he de buscar que te vaya bien. ¿No debemos buscar nosotros en la palabra de Dios cómo le vaya bien al pueblo de Dios? Porque está o no profetizado que le irá bien. Está profetizado. Entonces busquemos mientras Dios dijo: búscame mientras pueda ser hallado. Aleluya. Oh, hermanos, hay tantas cosas, pero creo que cada creyente es un águila y puede seguir escarbando. Vaya y escarbe mucho. Cuando usted entiende estas cosas, podrá saber por qué todo el Antiguo Testamento contiene eso, ¿sí? Que Dios lo bendiga, hermano. Vamos a orar. Dios amado, gracias por todas las bendiciones que nos das día a día, por la atmósfera alrededor de la cual nos juntamos, Señor, para fijar nuestra atención, nuestro interés, nuestra expectativa, Señor, de nuestro corazón hacia tu palabra. Gracias porque es glorioso, Señor, porque es nuestra necesidad
porque es una gran oportunidad que tenemos en este día presente. Ayúdanos que no se nos pase por alto. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el día en que nos ha tocado vivir. Aprovechar bien cada reunión, cada compañerismo, cada día que pasa, Señor, y saber que no solamente, Señor, tomamos tu palabra de una manera que puede que lo necesitemos o no. Es nuestro trabajo, es nuestra oportunidad, es nuestra realidad a la cual hemos sido encomendados. Hemos sido, Señor, Dios Todopoderoso, encomendados para ese trabajo, para esa labor. Ayúdanos a poder mirar ese mundo mientras avanzamos, Señor, en el enfoque, en estas escrituras, que tu gracia pueda ser tan grande para cada corazón, para cada creyente, Señor. Y cada uno pueda ser tan sumergido, Señor, en la espera de la revelación, en ese mundo de tu Espíritu, Señor, donde pueda ser tan impregnado por esa verdad que hará de cada creyente, Señor, lo que tú has escrito ya en tu palabra, una vida gloriosa, testigos verdaderos, Señor, de tu gracia y del precio que pagaste, Señor, allá, para darnos acceso otra vez a Génesis 1:26, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo ello. Gracias por mis hermanos a través de la transmisión, en los diferentes lugares, en los diferentes países, Señor. Que cada uno pueda mirar la necesidad y la responsabilidad de pasar más tiempo, más compañerismo con tu palabra, Señor. A ello nos encomendamos en el nombre de Jesucristo. Agradecidos por este día, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya.